Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Isaac Soki, parte de la clase Arte en el Cine, el séptimo arte, Grupo uno, impartida por el profesor Núñez Tapia. Y hoy analizaré la era del Internet y detallaré el cine digital. Esta vez probando mi propia consideración en cuanto a película, a una película muy particular, revolucionaria a mi opinión, con todo lo que tiene que ver cámaras, efectos y realmente un antes y después para cómo se tomarían películas y efectos especiales en el futuro. Esta es Avatar de James Cameron, filmada en el 2009. Este es un filme americano de ciencia ficción que revolucionó mucho en su tiempo, a principios y antes del 2010. La mayoría sabe de qué trata: una persona entrando en un avatar para convivir con una civilización primitiva e inteligente. Y les voy a platicar un poco sobre cómo revolucionó a mi punto de vista y cómo lo podemos destacar en lo que sería el arte del cine digital. En esta película se probó algo experimental, algo nuevo que no sabían si iba a funcionar o no, pero le metieron todo su énfasis, toda su dedicación en el motion capture, la captura de movimiento. No solo en caras o en movimientos faciales, sino en movimientos corporales. Esto no era muy visto y dio mucho de qué hablar, puesto que la mayoría de los personajes principales eran animados en computadora. Los actores lo que hacían era actuar como los personajes, hablar y moverse como el personaje que representaban. Pero después de esta película, muchas películas fueron vistas de esta manera, de cómo el actor representaba al personaje y de ahí surgía lo que vendría siendo el personaje animado basado en el script, en el escrito del guionista. Pero aquí fue un poco diferente. Como no tenían mucho de dónde empezar, lo que hicieron fue basar los personajes en los actores. Ellos mismos, en unas entrevistas que han tenido con los mismos actores, con el mismo guionista, con el mismo director, han dicho que esto no es una película animada. A pesar de que la mayoría está hecha en computadora y todos los modelos son computarizados, son animados, son digitales, los artistas, los actores, son los que hacen que esto cobre vida. Ellos se mueven, ellos actúan, ellos se expresan, mueven sus caras faciales, están capturándolos a ellos para los personajes, no al revés. Esto hizo que hubiera diferentes técnicas como la cúpula llena de luces y cámaras para captar cada uno de los músculos, sus movimientos y cómo se iban a reflejar en el personaje, puesto que ya lo tenían en su comando de computadora. Aquí podían probar diferentes caras, diferentes expresiones, dándole emoción humana a personajes no humanos. De esta manera, convenciendo al espectador de que lo que estaba viendo conveía una expresión real, como si fueran los actores vestidos de los personajes, en vez de personajes de computadora simplemente moviéndose y hablando al mismo tiempo que los dobladores. Aquí no es un doblaje simplemente, no solo hacen las voces para los personajes e intentan tener un lip sync cognitivo, sino que los personajes en sí funcionan a base de los actores. Literalmente el concepto de la película, de cómo una persona tiene un avatar, estas personas actúan como la fuente para los personajes. Los personajes serían sus avatars. Los que se mueven cuando ellos se mueven, los que hablan cuando ellos hablan, los que se expresan de la manera que solo el actor puede. La decisión artística del comportamiento de los personajes pudo haber sido solo escrita o en texto, pero el que le dio vida más que nada fueron los mismos actores actuando, moviéndose y dándole su propia personalidad. Hubo un estudio completo dedicado totalmente a esto, el solo hecho de capturar, de enfocar y de probar diferentes tomas las cuales funcionarían para la película y transportarlo al nivel de la animación. Ha habido un gran cambio desde las películas que hemos visto anteriormente, puesto que al ser ciencia ficción, ninguno de los lugares que están en la película existe. Así que
o son props, o son efectos, o son creados por computadora a base de pantallas o de planos verdes. En este caso tenía un estudio completo con una simulación o aproximación de donde estaban los personajes y los interpretaban de la manera en que se tenía que hacer en la película. Todo esto, todo este proceso, ocasionó un revuelto, puesto que tuvo mucho de qué hablar donde los actores técnicamente ya no salían en la película. O sea, los actores están actuando, están expresándose, se están moviendo. Ellos son los personajes. Pero estaban siendo de cierta manera reemplazados a favor de este nuevo método, en el cual el personaje, a decisión del guionista, del director, está siendo implantado en la cara del personaje. A pesar de que agarraron suficientes rasgos faciales de las personas que estaban actuando al personaje para hacer su propio avatar a base de la temática de la película, aún así hubo revueltos sobre si en el futuro todo sería hecho en computadora, si nos reemplazarían los efectos especiales, las animaciones CGI, y había una preocupación sobre si este sería el futuro del cine digital, ya que esto marcó una importancia muy grande en los efectos por computadora y hizo temer a los artistas sobre su trabajo. Los de esta película especialmente están muy emocionados por esta nueva tecnología y les gustó mucho el resultado. Pero para la época, 2009, esto, estos efectos incluso sorprenden hasta hoy en día. O sea, el tiempo de dedicación, esfuerzo y empeño que le dieron desde sus inicios, que el mismo director dijo, fue hecho directamente al terminar Titanic en el 95, hasta el 2009, tuvieron cómo pensarla, cómo desarrollarlo desde cero. Ese sería todo por mi parte en la película Avatar. De esta manera yo pienso que el cine digital ha estado revolucionando y cambiado la forma de pensar, que incluso ha sido incorporado tanto en videojuegos como en películas futuras, estas técnicas que por un sentido se veían arduas, tediosas y experimentales. Muchas gracias, es todo por mi parte.